Legislativo 1335, a efectos de contribuir con la realización de los 18 Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Panamericanos Lima 2019. D. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la Organización Deportiva Panamericana, para atender las siguientes actividades. A. El pago de concesión de los derechos otorgados. B. El pago de los honorarios de jueces, árbitros, delegados, técnicos y oficiales designados. C. Boletos aéreos y gasto de traslado de bienes, equipamiento deportivo. D. Traslado y estadía de caballos para las competencias ecuestres. Y E. El traslado de bienes y equipamiento deportivo para las competencias náuticas como vela y canotaje. Intervenciones necesarias para el desarrollo de los 18 Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Panamericanos del 2019, en el marco de los compromisos y obligaciones asumidos por el Comité Organizador de los 18 Juegos Panamericanos del 2019, COPAL Perú. E. Ministerio del Interior, con la Organización Internacional de Migraciones, para la continuidad de la ejecución del proyecto Mejoramiento de los Servicios Críticos y de Consulta Externa del Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz Jesús María, Lima, con código SNIP 305924, a efectos de garantizar la ejecución del área de emergencia y los estacionamientos. F. Ministerio de la Producción, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para garantizar la continuidad de la ejecución del proyecto de inversión pública, mejoramiento del servicio de comercialización del Gran Mercado de Belén, Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto, con código SNIP 317396. Las transferencias financieras autorizadas en la presente disposición se realizan mediante resolución del titular del pliego respectivo, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en dicho pliego. La resolución del titular del pliego se publica en el Diario Oficial El Peruano. Los recursos públicos, bajo responsabilidad, deben ser destinados solo a los fines para los cuales se autorizó su transferencia conforme a la presente disposición. Los saldos no utilizados al 31 de diciembre de 2019 de los recursos transferidos por las entidades a las que se refiere la presente disposición, con cargo a los recursos de los presupuestos institucionales por la fuente de financiamiento, recursos ordinarios, a favor de los organismos internacionales en el marco de lo establecido en la presente disposición, deberán ser devueltos al Tesoro Público conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Tesorería. La aplicación de la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos autorizados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Tiene el uso de la palabra el congresista Clemente Flores. Gracias, presidente. Solicito que se haga una modificación en el literal D de la 16ª disposición complementaria final. 16ª, autorices a las siguientes entidades durante el año fiscal 2019 para aprobar transferencias financieras a favor de los organismos internacionales y celebrar convenios de administración de recursos, adendas en forma a lo dispuesto por la Ley 30356. En el literal D, Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el Organismo Deportivo Panamericana AUDEPA, en otros organismos internacionales para atender las siguientes actividades en el pago de concesiones de los derechos otorgados. B. A pago de honorarios de juegos, árbitros, delegados, técnicos y otros oficiales designados. C. Boletos aéreos y gastos de traslado de bienes y equipamiento deportivos. D. Traslado y estadía de caballos para las competencias ecuestres. Traslado de bienes y equipamiento deportivo para las competencias náuticas como el canotaje. Intervenciones necesarias para el desarrollo de los 18º Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Panamericanos del 2019 en el marco de las competencias, obligaciones asumidas por el Comité Organizador de los 18º Juegos Panamericanos del 2019, COPAL Perú. Gracias, presidente. Puede hacernos llegar la propuesta por escrito. ¿Algún otro congresista desea el uso de la palabra? El congresista Ochoa tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Solamente quería tener claridad respecto al tema de los montos, presidente, porque se autoriza la transferencia de recursos, pero no aparece montos. Es decir, por señalar nada más un ejemplo, ¿no?
creo que nadie va a estar en desacuerdo con transferir recursos para el mejoramiento de servicios críticos de consulta externa del hospital, de la PNP. Pero, ¿cuántos son los recursos que se transfieren? Nosotros, presidente, en el curso tenemos un hospital que iba a costar 195 millones y estamos en 450 millones. Entonces, en este caso, la autorización y la transferencia de los recursos, o sea, tendría, entiendo, que ver techos o montos, salvo explicación del ministro de Economía por intermedio del señor presidente. Muchas gracias. ¿Algún otro congresista desea usar la palabra? Congresista Velázquez, ¿quién tiene uso de la palabra? Presidente, en la misma línea de lo que ha planteado el congresista Ochoa, esta 16ª disposición es un poco genérica, nos gustaría que nos precisen. Nosotros estamos autorizando para el próximo año transferencias internacionales para organismos internacionales, para celebrar convenios, para que administren nuestros recursos. O sea, y como bien lo ha dicho Edgar Ochoa, en algunos casos de repente se justifica, pero les estamos transfiriendo para la presidencia del Consejo de Ministros, para, dice, el fortalecimiento del proceso de descentralización y modernización del Estado. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto de los recursos públicos le transferimos a estos organismos internacionales? Le estamos transfiriendo a la UNOPS para el Ministerio de Cultura, a Transportes para el UNOPS. Son recursos públicos que los transferimos para que ellos los administren, pero no los administran gratis, ¿ah? Entonces, estamos también, el que ha planteado el congresista Flores, por el tema de la ODEPA, estamos transfiriendo recursos al Ministerio del Interior, dice, para la OIM, la Oficina Internacional de Migraciones. ¿Para qué? Para el mejoramiento de los servicios críticos y de consulta externa del Hospital Nacional PNP Luis Sáenz Jesús Vanilla. Yo pensé que era para fortalecer las capacidades de la Oficina de Migraciones. Entonces, al Ministerio de la Producción, para el PNUD, para garantizar la continuidad de la ejecución del proyecto de inversión pública, mejoramiento del servicio de comercialización del gran mercado de Belén y Quitos. Y ahí vamos a tener dos centurias, vamos a llegar al Bicentenario y tenemos que entregarle recursos a organismos internacionales que nos cobran por administrar nuestros recursos públicos para que nos hagan un proyecto de inversión para hacer un mercado. Entonces, no estando en desacuerdo, porque hay algunas capacidades que no las tenemos todavía en el país, yo estoy de acuerdo, presidente, que se precise y más o menos que se pueda traer una información cuánto es la provisión de los recursos que anualmente le transferimos a los organismos internacionales. Inclusive estamos viendo de que les estamos transfiriendo, estamos autorizando que el MINSA y E-Salud puedan hacer compra de medicamentos a través de estos organismos internacionales. Entonces, esta 16ª disposición es muy genérica, señor presidente, y nos gustaría que nos alcancen una precisión, porque mejor cerramos el Ministerio de Vivienda. Pues, si aquí en el Perú no podemos hacer un proyecto de inversión para hacer un mercado, entonces alguna institución está sobrando. ¿Está sobrando un ministerio o está sobrando o no sé con qué criterios se transfieren los recursos a organismos internacionales? Gracias. Tiene uso de la palabra congresista Arimborgo. Me pido la interrupción de la congresista Arimborgo. Discúlpeme, congresista. 3 interrupciones. Gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez. Presidente, sí, efectivamente esto llamaría la atención, pero quiero hablar específicamente del literal F, referido al mercado, que acaba de hacer mención el congresista Velázquez. Iquitos tiene un único gran hipermercado que viene siendo construido por el Ministerio de la Producción. Entonces ahí hay que partir bastante claro con la ayuda del PNUD. Entonces, cuando acá se pide que se tenga bien considerar presupuesto para garantizar la continuidad
de la ejecución de este proyecto. Entonces, no podemos generalizar, presidente. Acá yo veo, tanto también literal F, también veo que es una continuidad. Si nosotros ahorita marcamos un corte, presidente, simplemente ve tú a saber si alguien va a asumir terminar la construcción de esas infraestructuras. Entonces, presidente, acá es un tema, hay que ir separando, presidente, acá es un tema de continuidad. Tiene una interrupción la congresista Mercedes Arauz. Y apoyando a la congresista Arimborgo, aquí hay elementos de continuidad de un proyecto que si cortamos el proceso, aquí facilitamos la ejecución del proceso rápidamente, o sea, es un tema de ejecución básicamente, por lo cual se hace la contratación donde recortamos ciertos plazos, pero estamos seguros que como el proyecto ha tenido un proceso previo de selección adecuada y podemos hacer el chequeo en todo caso de los órganos que han estado atendiendo el proyecto, se puede mirar, ¿no? Y cada caso tiene esas características, ¿no? Es acelerar la ejecución de los proyectos para entregar rápidamente los servicios que están, entiendo yo, en el proceso de selección. En el caso concreto, conozco el caso del Mercado del Belén, que se inició en la época que estaba el congresista Olaechea, si no me equivoco, en ese momento. Entonces, se retomó, ¿no? Con el congresista Olaechea, que estaba de ministro de Producción. Por eso creo que es importante que le demos la facilidad para que termine la ejecución con facilidad. Estas contrataciones ayudan a evitar los procesos largos, que no es que esté sin control, sino que realmente son procesos muy largos de adquisiciones, ¿no? Puede proseguir congresista Arimborgo. ¿Algún otro congresista? Congresista Ochoa y después congresista Ratti y Lizana. Sí, presidente, coincidimos en que es imperante hacerlo eventualmente, pero sí creemos, presidente, que tiene que haber más detalles sobre los montos que se transfieren. O sea, creo que el gran mercado de Maynas en Belén, el del Belén en Maynas, tiene un techo presupuestal, o sea, no es tampoco abierto, ¿no es cierto? Ya conocemos la experiencia de cómo se abre un proyecto y luego termina costando el triple o mucho más. Incluso aquí, como ejemplo nada más, el mercado tiene un código SNIF, y el código SNIF se supone que tiene un expediente, ese expediente tiene un monto presupuestal, y ese monto presupuestal tiene una previsión de ejecución 2019, eventualmente. Entonces, solamente por eso, presidente, para poder tener claridad de lo que se está hablando para autorizar transferencia de recursos. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra congresista Ratti. Sí, muchas gracias, presidente. De acuerdo con el congresista Velázquez Quesquén y también con Tamara Arimborgo. Pero también es muy abierto. Yo creo que si ponemos la cifra de cuánto va a costar y cuánto falta terminar, estaría muy bien. Porque no se olviden ustedes que el Perú, con el impuesto de todos los peruanos, se construyó supuestamente unas viviendas para sacar a todos los de Belén en Iquitos. O sea, millones se han invertido, pero sin embargo ninguna persona ha salido. Entonces, después me acuerdo que se invirtió 100 millones de soles para el estudio del tren de Loreto, no sé a qué, hasta ahora no sabemos nada. Entonces, los recursos, eso no quiere decir que estoy en contra de la inversión, ¿no? Pero los recursos de todos los peruanos, de todos los que pagamos nuestros impuestos y va para obra pública, debe estar mejor diseñado como para poder ver con claridad qué tipo de inversión se va a hacer. Si bien es cierto, el que conoce Quito se da cuenta que este mercado no va más con una situación como está, una situación de tuburización y sobre todo no apto para la venta de ningún producto. Pero creo que también es bueno cautelar los recursos del Estado, y cautelando los recursos del Estado, por ejemplo, en el punto tal como el punto E, del Ministerio del Interior con la Dirección Internacional de Migraciones, para la continuidad de la ejecución del proyecto Mejoramiento de los Servicios Críticos y de Consulta Externa del Hospital Nacional PNP Luis Sáenz Jesús María. ¿Para qué es esto? O sea, pero ¿qué tenemos que ver con esto? Además, yo creo que esto debe estar debidamente establecido como para poder hacer. ¿Concluyo con este Ratti? Concluyo. Tiene el uso de la palabra el señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Sí, gracias, presidente. Como efectivamente han mencionado algunos congresistas,
A ver, en el artículo lo que estamos aprobando es la transferencia financiera, porque casi todos, si no todos estos convenios vienen desde periodos anteriores. O sea, son convenios que ya están firmados, que se están ejecutando, son obras que se están ejecutando desde hace varios años, ¿no? Entonces, lo único que necesitamos ahora es autorizar la transferencia financiera para poder seguir ejecutando, ¿no? Eso es básicamente lo que se está haciendo. Yo les puedo dar algunas cifras de lo que está previsto en alguno de estos proyectos que tengo acá a la mano, de lo que se estaría presupuestando para el próximo año. Sin embargo, yo preferiría no poner cifras porque esto depende del avance de la ejecución, y precisamente como nos cobran un porcentaje, o sea, dar la plata para que no se ejecute y pagar el porcentaje no tendría mucho sentido. Entonces, conforme se va haciendo la justificación, recién se empieza a hacer la transferencia, ¿no? Para la presidencia del Consejo de Ministros, por ejemplo, lo del PNUD está previsto, bueno, este año se ha devengado 22,7 millones, para el año que viene se está previendo 38,5. Y hacer una precisión también, que todos estos tienen detrás proyectos específicos y cada uno de esos proyectos está cuantificado. O sea, sabemos cuánto cuesta cada uno de estos proyectos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ministerio de Transportes, con UNOPS, este año 2018 se han transferido 307 millones a través de 2 resoluciones ministeriales. En el caso de ODEPA, 25 millones a través de 3 resoluciones ministeriales que son publicadas y está ahí todo el detalle. En el caso del Ministerio de Interiores, el Hospital de la Policía, ya a la fecha, ya se viene ejecutando por 4 años, se ha transferido casi 320 millones de soles. Y en el caso del mercado de Belén, la proyección para el año 19 son 33,7 millones y ya se han desembolsado 83 millones, ¿no? Entonces, como repito, estas son continuidades, son proyectos que están siendo ya ejecutados, y el motivo por el cual lo estamos incluyendo en este artículo de la Ley de Presupuestos es porque necesitamos que se autorice la transferencia financiera, ¿no? Porque eso lo expliqué la semana pasada cuando estuve aquí, cada vez que hay una transferencia financiera es porque está saliendo dinero del presupuesto a una entidad, en este caso que es una entidad internacional o una entidad externa, tenemos que autorizar esa transferencia financiera, ¿no? Entonces es básicamente por eso que está el artículo, no estamos cuestionando en sí el proyecto, como les digo, cada uno de estas transferencias de la A a la F tienen detrás un proyecto de inversión y ese proyecto de inversión está debidamente cuantificado. La palabra, el congresista Pasa tiene uso de la palabra. Según la intervención del ministro, se puede colegir fácilmente de que todo está en proyección y continuación de las obras y estos convenios, ¿no es cierto? Pero se supone que tiene que haber un tope, un techo. ¿Cuánto es en forma global lo que se va a transferir a estos convenios? ¿Se puede saber? Tiene uso de la palabra el señor ministro de Economía y Finanzas. Sí, a ver, yo no tengo el dato global, como les he dado las cifras de algunas proyecciones que tengo acá a la mano, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la A, les decía que la proyección era 38,5 millones. En el caso del F, que también lo tengo acá, de Belén, son 33,7 millones, ¿no? Y bueno, del resto no tengo acá el dato exacto. Se lo podemos pasar sin ningún problema a la comisión para que vean cuáles son las previsiones, ¿no? Pero efectivamente estos montos a transferir están en función al tamaño de cada uno de los proyectos que está detrás de cada uno de estos rubros que acabo de mencionar. Bueno, de todos modos, también se le recomienda al señor ministro de buscar otras alternativas, digamos, de administración. Los fideicomisos son mucho más económicos, más rentables y también son viables. Y creo que también el gobierno debe estudiar esas alternativas. Vamos a someter a votación los señores congresistas que estén de acuerdo con la 16ª disposición, con lo agregado por el congresista Clemente Flores y otros organismos internacionales solamente. Congresistas que estén de acuerdo, si no se levanta la mano. Congresista Quintanilla. Señor presidente, yo sí respaldo la posición del congresista Justiniano Paz. Necesitamos conocer más o menos un tope, ¿no? Porque ciertamente, digamos,
si ya son proyectos, en la mayoría que ya vienen se ejecutando, entonces el Ministerio de Economía y Finanzas debe saber perfectamente cuánto es que falta para culminar, ¿no? Por lo menos en términos globales, porque si no es un marco de cómo se hace el presupuesto para estos sectores, pero no es el presupuesto en sí. Y esta ley precisamente, si es presupuesto, tiene que aterrizar en montos. Congresista, los montos topes son los códigos CENIC. Ahí están los montos, digamos, y no se puede poner un poco valorizar ahorita, porque usted sabe que se paga los avances físicos de acuerdo a la valorización de hora. Si el avance físico es más, se le paga más, pero si el avance físico es menor, se le paga menos. Por eso es que no se puede. El problema de poner topes es que de repente estas empresas, estas instituciones internacionales cobran el 3%, y si nosotros le ponemos ese monto van a querer cobrar el monto total. Y nadie nos garantiza que se gaste eso o se avance adecuadamente de las valorizaciones de cada obra, ¿no? Por eso no se puede estipular. Y es algo que es un copy-paste que se viene haciendo todos los años, o sea, no es algo nuevo, ¿no? Yo creo que estamos ya en votación. Señora congresista que estén de acuerdo, síganse levantar la mano, por favor. Señora congresista en contra, abstenciones, aprobado. Con la modificación del congresista Clemente Flores. Señor presidente, para la formalidad yo pediría que finalmente después de cada votación se dé el resultado. Nos hemos abstenido 2 congresistas y o es por consenso o es por mayoría de tantos, ¿no? Sería para la formalidad que sería el resultado final. Ningún conveniente, congresista, dije aprobado por mayoría porque había abstenciones y bueno, de todo modo vamos a dar la cantidad exacta de cada votación, no se preocupe. Pasamos a la 17ª disposición. Si va a dar lectura, señor relator. 17ª. Autorízase a las entidades del Gobierno Nacional para que en el marco de sus competencias compartidas con los gobiernos regionales y gobiernos locales puedan pagar los viáticos y pasajes de los funcionarios y servidores contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 276 y Decreto Legislativo 728. El personal contratado bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1057, así como el personal que se encuentren bajo el régimen de la Ley del Servicio Civil regulado por la Ley 30.057 de los gobiernos regionales y o gobiernos locales con el fin de brindar apoyo técnico en la implementación de las políticas nacionales y sectoriales y evaluar cumplimiento de las funciones descentralizadas. Asimismo, autorízase al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales con cargo a su presupuesto institucional a financiar el pago de pasajes y viáticos de los participantes en los concursos, eventos y actividades de formación y capacitación en el sector educación. Organice y ejecute, según corresponda, los mismos que deberán ser autorizados mediante resolución del Ministerio de Educación que establezca los eventos a realizarse durante el 2019, así como la condición y cantidad de participantes para cada evento. Los viáticos que se otorguen en el marco de lo establecido en la presente disposición se sujetan a los montos aprobados para los viáticos por viajes a nivel nacional en Comisión de Servicios mediante Decreto Supremo 007-2013-EF. Señor congresista que deseen hacer uso de la palabra. Si ningún congresista hace uso de la palabra, se someterá a votación. Los señores congresistas que estén de acuerdo con la 17ª disposición, se levantar la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Señora congresista que en contra, abstenciones, aprobada en forma unánime. 18ª disposición, si va a hacer la lectura, señor relator. 18ª. En el marco de lo dispuesto en la tarde. Los adicionales vamos a ver en la tarde. En el marco de lo dispuesto en el primer párrafo de la 19ª disposición complementaria final de la Ley 30.013-72 durante el año fiscal 2019, autorícese al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional hasta por la suma de 37.100.000 soles a favor de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos regionales para financiar la estrategia de acción social con sostenibilidad, la cual incluye la operación y mantenimiento de las plataformas itinerantes de acción social, PIAS. Dichas modificaciones presupuestarias en el nivel institucional se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, a propuesta de este último, quedando para dicho efecto el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social exceptuado de lo establecido en el artículo 49 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Los recursos a que se refiere la presente disposición no pueden ser destinados a fines distintos a los autorizados bajo responsabilidad del titular de la entidad del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales.
El MIDIS queda facultado a financiar las acciones de diagnóstico, investigación y coordinación de la EASS, incluyendo las que correspondan a la operación de las PIAs, hasta por la suma de 2.021.719.01 soles, a que se encuentra comprendida en la suma señalada en el párrafo precedente. Mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, se aprueban las disposiciones complementarias para la mejor aplicación de la presente disposición, las que incluyen las acciones que deben realizar las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos regionales en el marco de la presente disposición y el monto correspondiente a ser transferido. Lo establecido en la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del MIDIS sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Señores congresistas que desean hacer uso de la palabra, si ningún congresista hace uso de la palabra, sometemos a votación la disposición. Señores congresistas que estén de acuerdo, síganse levantar la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En contra, abstenciones, aprobado en forma unánime. De lectura a la 19ª disposición, señor relator. 19ª. Incorpórase al Instituto Geofísico del Perú, a las entidades públicas beneficiarias del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Investigación Tecnológico, al Instituto Nacional de la Calidad, al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, al Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, al Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistema de Montaña y al Ministerio de la Producción durante el año fiscal 2019, dentro de los alcances de lo establecido en el primer párrafo de la disposición complementaria final 54ª de la Ley 30.372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, lo cual se financia con cargo al presupuesto institucional del pliego IGP, de los recursos de las entidades reciban del Fondesit y del presupuesto institucional de los pliegos INACAL, CENAMI, IAP, INAIGEIM y Ministerio de la Producción, respectivamente, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Asimismo, dispónese que todas las entidades, bajo los alcances de la disposición complementaria final 54ª de la Ley 30.372, Ley de Presupuestos del Sector Público para el año fiscal 2016, mediante resolución de su titular, deben realizar una evaluación de los resultados alcanzados y los beneficios generados por los gastos realizados en el marco de lo establecido por la presente disposición. Asimismo, dichas entidades publican semestralmente en su portal institucional la relación de los beneficiarios de los profesionales científicos y técnicos calificados a las que se les hubiera pagado los gastos autorizados conforme a la presente disposición. Señores congresistas que tienen uso de la palabra, congresista Velázquez. Presidente, estando de acuerdo con el fondo de la propuesta, pero lo que pretende es incorporar a varias instituciones importantes del país para que se puedan acoger a los alcances de esta 54ª disposición complementaria de la Ley 30.372, que está referida a la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2016. Esta norma ha sido ya reemplazada por la del 2017, la del 2018. Y quiero que me den una explicación, o en todo caso, si se trata de una norma recurrente e importante y necesaria, debería ser una norma que no fuera, su temporalidad no estuviera condicionada al año. Pero me parece, quisiera que me precisen, porque tal y conforme está redactada, me parece que estamos sustentando una propuesta en normas que están derogadas, conforme está redactado. Por eso pediría que me den una explicación, presidente. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Señor presidente, disculpe. Quisiera que por favor primero responda lo planteado por el congresista Velázquez, por favor. Vamos a darle uso de la palabra al señor ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva. Sí, yo creo que es un tema de redacción. Lo que me dicen es que esta 54ª son como dos páginas, ¿no? No sé, yo creo que es una definición que tienen que tomar ustedes. ¿La podemos repetir o simplemente hacer mención a la 54ª de la ley del año 16 que está vigente, ¿no? ¿Está vigente? Yo creo que es un tema de forma más que de fondo, ¿no? Sí.
Y yo creo que este artículo, con la aclaración que ha hecho el señor ministro, lo dejamos pendiente para que lo mejor redacción mejor, porque si no nos vamos a demorar demasiado. No estamos en desacuerdo. Y hay que avanzar. El tema de la redacción. En el fondo creo que está muy bien, pero queda pendiente entonces. La 20ª no ha sido consensuada. La 21ª, señor relator de lectura, la 21ª. Señor presidente, por favor, en esta disposición, quisiera que por favor se incorpore también al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual de Indecopi. En este artículo, en el 19º, por favor. Todos nosotros sabemos que el Instituto de la Competencia está incorporando para el año 2019 el tema de Indecopi Digital. Acá, como se lo presenté, señor ministro, usted recordará con su venia, señor presidente, le dije hace un par de meses en una exposición que usted tuvo en la Comisión de Economía, de que hay un tema de los profesionales de primer nivel. Entonces, justo por el tema de los saldos de balanza que estaban regresando, hay un problema grave en este tema de los profesionales, así que yo quisiera que por favor usted lo incorpore a la disposición 19ª. Muchas gracias, señor presidente. Ningún conveniente, congresista González. El señor ministro lo va en la nueva redacción lo va a